A pesar de los toques de queda en distintas ciudades, las protestas por la muerte de George Floyd se multiplicaron por séptima noche consecutiva. Dos autopsias concluyeron que la muerte del afroamericano de 46 años obedece a un homicidio. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desplegar el ejército en las calles si se mantienen los disturbios. Autoridades y expertos temen que las masivas manifestaciones en Estados Unidos puedan llevar a registrar un nuevo pico de contagios por COVID-19 en el país, el más afectado por el virus. La preocupación se centra aún más en la población afroamericana, que conforman la mayor parte de estas marchas y que ha demostrado ser una de las más sensibles a la enfermedad. Francia entra este 2 de junio en la fase 2 del desconfinamiento. Los franceses podrán volver a disfrutar de los bares y los restaurantes. Se podrá viajar a más de 100 kilómetros del domicilio y se reabren los centros de educación secundaria. París, la capital, aún mantiene algunas restricciones. Tenemos reporte desde la capital francesa. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd, que continuaron por séptima noche consecutiva. En Nueva York, el decreto histórico de un toque de queda no frenó las protestas. En Washington, D.C., la capital, la medida se aplicó desde las 7 de la noche. Todo esto ocurrió en el día en que los forenses de la familia confirmaron que la muerte de uno fue por un homicidio y asfixia. Veamos el siguiente informe de Álvaro Cordero. Las protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos continúan por la muerte de George Floyd. En Nueva York se impuso un toque de queda histórico, el primero en más de 70 años. Pero eso no impidió que los manifestantes salieran a la calle, algo que desembocó en numerosas detenciones. Esto también se vio en Washington, donde el toque de queda comenzó a las 7 de la noche, y la Guardia Nacional está desplegada. Todos tienen derecho a protestar. La primera enmienda es sacrosanta. Es un derecho del pueblo estadounidense a protestar, pero hacerlo de manera pacífica. En esta ciudad se grabaron imágenes de un helicóptero sobrevolando la cabeza de varios manifestantes a solamente unos metros. En otras ciudades, como Portland, miles de personas tomaron las calles. Todo ello en el día en que los doctores contratados por la familia que hicieron la autopsia del joven afroamericano confirmaron que la causa de la muerte fue un homicidio por asfixia. La causa de la muerte, en mi opinión, es la asfixia debido a la compresión del cuello que, como indicó el señor Crump, puede interferir con el flujo sanguíneo y el oxígeno que va al cerebro, y la compresión de la espalda, lo que interfiere con la respiración. Las protestas raciales han provocado decenas de manifestaciones en Estados Unidos y una respuesta gubernamental a la violencia que no se veía desde hace décadas. Los manifestantes reclaman combatir la brutalidad policial, en especial contra personas afroamericanas. Y este lunes los manifestantes frente a la Casa Blanca fueron dispersados con balas de goma y gases lacrimógenos momentos después. El presidente Donald Trump caminó hasta una iglesia cercana para posar ante las cámaras con una Biblia en la mano. Desde Washington, nuestra corresponsal Diana Castañeda con el reporte. Hola, buenos días. Hace poco terminó el toque de queda establecido en la capital de los Estados Unidos por segunda noche consecutiva y tras 3 días de continuas protestas en Washington que continuaron durante toda la noche. A partir de hoy, el presidente Donald Trump estableció que los alcaldes que no cumplan con llevar la fuerza pública a las calles en los estados donde se están registrando estas protestas van a tener que obedecer la guía del mandatario, quien enviará a los militares, a las fuerzas militares estadounidenses, a encargarse de controlar el orden para que arresten, como calificó el presidente Donald Trump, a los manifestantes, anarquistas, delincuentes y personas de izquierda extrema. Y es que el día de ayer los enfrentamientos frente a la Casa Blanca se extendieron. Los policías y también miembros del servicio secreto tuvieron que lanzar gases lacrimógenos, según lo dijo el presidente, para poder, enviar a las personas a la casa, pero acabar con la ola de destrucción que calificó el presidente han generado estas protestas. Posteriormente, Donald Trump caminó por la calle bajo un fuerte escudo de seguridad para ir hacia la iglesia enfrente de la Casa Blanca, donde tradicionalmente muchos presidentes atienden servicios religiosos. Lo cierto es que el descontento de los manifestantes continúa frente a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos.
Y es que horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desplegar el ejército si los estados no logran controlar las protestas y los disturbios en rechazo al racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd. Más en el siguiente informe de Federico Cueva-Barberena. Un duro mensaje en medio de la tensión tras la muerte de George Floyd. Donald Trump amenazó con sacar al ejército a las calles si los gobernadores no contienen las protestas en buena parte del país contra la violencia policial y el racismo. Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares para detener los disturbios y saqueos. Si una ciudad o un estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus habitantes, entonces desplegaré el ejército de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos. Lejos de calmar los ánimos, Trump adoptó una actitud provocadora. Tras su mensaje, salió a pie de la Casa Blanca y visitó la iglesia St. John, que había sido incendiada durante las manifestaciones el fin de semana. Esto en una jornada en la que calificó de débiles a la mayoría de los gobernadores durante una llamada telefónica y los instó a apresar a los que provocan desmanes. Varios mandatarios regionales rechazaron las declaraciones. Le dije que nadie se está riendo aquí. Tenemos dolor, estamos llorando. Vimos un hombre perder la vida frente a la policía y nuestro desafío se trata de la confianza social, los pactos sociales y el restablecimiento de la fe en las personas que están allí para servirles. Por lo general, el trabajo del presidente es ponerse de pie en esas circunstancias y tratar de bajar la temperatura. Eso no es lo que hace este presidente. Trump también ordenó un toque de queda en Washington, D.C. y desplegó unidades de las Fuerzas Armadas. Una respuesta agresiva que se notó incluso antes del mensaje del mandatario, cuando oficiales dispersaron con gases lacrimógenos a manifestantes en las inmediaciones de la Casa Blanca. Autoridades y expertos temen que estas masivas manifestaciones puedan llevar a registrar un nuevo pico de contagios por COVID-19 en el país, que es el más afectado por el virus. Pero la preocupación se centra aún más sobre las personas negras, quienes conforman la mayor parte de estas marchas. Andrés Mesa Muñoz nos explica por qué. Dos crisis estremecen de manera paralela a Estados Unidos y una amenaza con empeorar la otra. Las protestas que rechazan la muerte de George Floyd en manos de un policía ha amontonado a millones de personas en las calles del país más afectado por COVID-19 en el mundo. La cercanía entre ellos durante periodos prolongados, el correr, el exhalar vigorosamente, gritar y animar es una de las circunstancias en la que el virus podría transmitirse a las personas cercanas. Aunque algunos usan máscaras, no se mantiene la distancia social y el gas lacrimógeno disparado por las autoridades podría ser un agravante, ya que causa la expulsión de fluidos a través de ojos, nariz y boca. Los arrestos y encarcelamientos masivos también generan inquietud. Creo que cuando hay injusticia y cuando está sucediendo algo tan grande es importante ponerse de pie, independientemente de la pandemia. La preocupación también se centra en las personas negras que constituyen una gran mayoría en las marchas que piden igualdad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que los afroamericanos son los más afectados por el virus, debido a diferencias económicas y condiciones preexistentes de salud como diabetes y obesidad comunes entre esta población, además de otras condiciones de vida generadas por el racismo. Esa es ya una población desproporcionadamente afectada por el COVID y no queremos que nadie se enferme y lleve este virus a sus familiares y amigos. Incluso el rastreo de contactos para evitar más contagios será una tarea complicada en medio de las manifestaciones. El COVID-19 ha dejado más de 100,000 muertos en Estados Unidos y expertos temen que en 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, se pueda registrar un nuevo repunte en los casos. Y en este contexto de protestas y pandemia, 8 estados en Washington, D.C. celebran elecciones primarias. Además de la capital, los comicios de este martes se llevarán a cabo en Iowa, Montana, Nuevo México, Dakota del Sur, Pensilvania, Indiana, Maryland y Rhode Island. Los 4 últimos retrasaron las votaciones de principios de año por cuenta de la pandemia de COVID-19.
Cambiamos ahora de información. Francia entró en la fase 2 del desconfinamiento y los franceses podrán volver a disfrutar de los bares y los restaurantes. La excepción será París, la capital, donde se mantienen reglas más estrictas. La región parisina se encuentra en color naranja. Conectamos con nuestra periodista Erika Olavarría, quien se encuentra en el centro de la capital, en el conocido barrio de Le Maire. Erika, muy buen día. Tengo que empezar preguntándole cómo harán los bares y restaurantes para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, distancia, entre otras medidas. Hola Raúl, buenas tardes. Estoy justamente, como decías, en el barrio de Le Marais, en el centro de París. Bueno, aquí en París va a ser más difícil para bares y restaurantes que, recordemos, son de los sectores más afectados por la crisis económica del COVID-19. Como estamos en zona naranja, no podrán atender en sala, pero sí en terraza. Por lo tanto, la alcaldesa de París, al menos en lo que es la capital concretamente, ha autorizado a la gente de los restaurantes a que ocupe literalmente la ciudad, ya sea las aceras o directamente la calle, los espacios destinados a los estacionamientos. Además, tienen que mantener las estrictas medidas de seguridad, 1 metro de separación, no más de 10 personas por mesa y limpiar cada vez que un cliente se va y llega uno nuevo, además del uso de mascarillas del personal. Erika, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? Imagino que felicidad. Felicidad, obviamente, Raúl, porque tú sabes, aquí en París esto es muy característico, el sentarse en una terraza, en un café, aunque ni siquiera haya sol, pero además en estos momentos estamos gozando de un buen tiempo absolutamente excepcional, por lo tanto la gente está muy contenta de tomarse el café, de venir a almorzar, y los propietarios de bares y restaurantes con un poco más de cautela no saben si esto va a funcionar, quieren probar. Por lo tanto, por ejemplo, en el restaurante que está a mis espaldas, la propietaria no ha llamado a sus funcionarios, a sus empleados, sino que está echando mano a su familia para ver si esto funciona y si los saca de esa desocupación parcial en que se encuentran los trabajadores y los llama directamente a que trabajen todo el tiempo. Hay que decir también, Raúl, que la alcaldesa de París ha prometido cerrar algunas calles, una veintena de aquí hasta septiembre, al igual que el uso de las veredas y de las calles, para que los restaurantes puedan aprovechar el espacio público y tratar de recuperarse de la dura crisis económica que les ha afectado a raíz de la COVID-19. Erika, disfrute del resto de día. Buena tarde para usted. Hasta pronto. Erika Olavarría, periodista de France 24 en la capital francesa. La tormenta Amanda deja al menos 20 muertos y graves daños en Centroamérica. El Salvador es el país más afectado, donde reportan 15 fallecidos y más de 7.000 evacuados de zonas de alto riesgo fueron trasladados a albergues en todo el país. La tormenta dejó incontables casas y carreteras destruidas, especialmente en El Salvador, donde las brigadas de rescate buscan al menos 7 desaparecidos. El ciclón también dejó 2 muertos en Guatemala y 3 en Honduras. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que visitará Irán para firmar acuerdos de cooperación en energía y otros sectores después de que la República Islámica envió 5 buques llenos de combustible al país sudamericano para hacer frente a la grave crisis de escasez de gasolina. Pronto viajaré a Irán a abrazarlos. Pronto estaré en Irán en la comisión mixta, apenas lo permitan las condiciones sanitarias de Irán y de Venezuela. Iremos a la comisión mixta de alto nivel a firmar documentos de acuerdos en la cooperación energética, en la cooperación financiera, en la cooperación militar, en la cooperación agrícola, en la cooperación tecnológica, científica, de salud, farmacéutica. Vamos a firmar documentos. Un grupo de artistas se reunió en Brasilia, la capital de Brasil, para honrar a las 30.000 víctimas fatales de coronavirus en el país. Vestidos todos de blanco, los artistas sostuvieron globos rojos en forma de corazones para la pieza titulada Aquellos que se fueron el amor de alguien. Así honran a las víctimas en Brasil a causa de esta pandemia de COVID-19 en el país, que ya cobra la vida de más de 30.000 personas. Les quiero recordar nuestra página web france24.com para que siempre esté conectado con nosotros. Estamos titulando la autopsia de los expertos de George Floyd, que aseguran que fue muerto por asfixia. También
Los expertos advierten que las protestas en Estados Unidos empeorarían la propagación del coronavirus en el país, el más golpeado hasta el momento por esta pandemia, y también el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con enviar las tropas a las ciudades para detener estos disturbios callejeros a raíz de la muerte de George Floyd. Hasta aquí el informativo en France 24. Que tengan todos ustedes un feliz día.